La familia que quedó en Cuba, nada más que quedaron unos primos de mami que se llamaban los Camacho, los demás fueron todos saliendo. Tuve unos primos que salieron con nosotros después, más tarde, con la operación Peter Pan, porque los padres no salieron y que también fue una experiencia muy dura, porque estos niños cuando por fin vieron a sus padres, te quiero decir, mi familia era como su familia, no sus papás, porque casi no los conozco. Todo ese proceso que ha pasado mucha gente, ¿no? Que son cosas muy difíciles de superar. Lo que pasa es que yo me acuerdo que siempre en mi casa se decía una cosa, lo importante en la vida no es lo que te pasa, ¿no? Sino la respuesta que tú le das, ¿no? La respuesta que ustedes le dan, la respuesta que le da a todo el mundo. Tú tienes dos opciones, pensar, oye, he tenido que salir de mi país por esto y esto, y tengo dos opciones. O todavía uso bien mi vida y procuro trabajar a favor de obra, y trabajar a favor de obra significa trabajar a favor de obra de los demás, pero también de ti mismo. O me hundo en la... Yo he visto mucha gente hundida en la situación, en la tristeza, en la pesadumbre, que no te permite tirar para adelante, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que eso es una decisión que no sé si la tomas porque te la enseñan, o no sé si la tomas porque va con tu carácter, o no sé si la tomas porque tienes capacidad para ello, o no sé si la tomas porque yo creo que todo el mundo quiere ser feliz en la vida, ¿no? Todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la capacidad. También es muy importante, yo creo, la persona que te acompaña. La persona que te acompaña en la vida y la fuerza que tú tengas. Por ejemplo, en el caso de mis padres era un hombre muy alegre, muy tranquilo, me recuerda un poco a muy tranquilo, muy pausado, que llevaba el sufrimiento por dentro, pero él nunca lo experimentaba. Pero a pesar de eso, en mi casa siempre flotaba un ambiente... ¿Sabes lo que te digo? Yo iba a casa, por ejemplo, de las niñas del colegio, que eran españolas, y yo notaba en esas casas otra... Tú sabes cuando tú vives en una alegría como ficticia, una cosa que te das cuenta que es un poco... Impostada, que lo estás haciendo para que no... Claro. Ahí había algo que... ¿Sabes? Y ellos hicieron el máximo esfuerzo, pero hay cosas que no se pueden disimular, porque yo, sin embargo, tenía otras personas de mi familia que eran los típicos como arrebatados, de esos como... ¿Sabes? Que yo decía, esto por aquí, ¿no? Porque esto, ¿qué resuelve? Esto no resuelve nada, ¿no? Lo que resuelve es hacer, lo poco que puedas hacer en la vida, y yo creo que, en fin, eso es lo que hice yo y lo que hizo mi hermano cuando se hizo patrono de la Fundación Hispano, cuando vimos que la generación anterior se iba desapareciendo, porque todos murieron. Aquí se creó el Centro Cubano en el año 67, mi familia fue una de las fundadoras. Fíjate que mi tío, el hermano pequeño de mi padre, se murió el año pasado, fue el último socio fundador del Centro Cubano, que ya murió. ¿Aquí en España? Aquí en España, murió, tenía 100 años, mi tío Alejandro. El año pasado, en pleno COVID, murió. Para nosotros fue como... Ya el Centro Cubano murió hace muchos años, ¿no? Eso Pero bueno, te iba a preguntar, sí, el Centro Cubano murió hace muchos años. Nosotros intentamos, nos llamaron para que ver si lo podíamos revitalizar, pero fue imposible. Tú sabes muchas veces que esas instituciones, ahí se hizo un trabajo maravilloso, ¿eh? Mi familia participó mucho, porque cuando empezó el éxodo cubano no había relación directa con Estados Unidos, había que pasar por España para luego ir para allá. El Centro Cubano hizo un magnífico trabajo. Por aquí pasó todo el mundo, todos los opositores importantes, toda la gente. Pues yo creo que fue en esos años 67, 70 y pico, fueron casi como 200.000 o 300.000 cubanos los que pasaron por aquí. Fue una cosa impresionante. Yo a veces llegaba a mi casa, llegaba del colegio y digo, pues esta gente... ¿Y conservan un archivo de todo? Sí, ese archivo está ahí, está. Sí. Yo creo que no sé si lo tenemos en alguna parte, ¿eh? Sí. Sobre la historia, sobre todo eso está. Yo te lo voy a buscar. Todo el trabajo que han hecho. Todo el trabajo que se hizo. Es súper interesante. Se hizo mucho papeleo, no te creas tampoco que el franquismo era muy favorable a... Fue una época difícil, ¿no? Pero bueno, esos grandes próceres que había, esa generación de gente que tenía recursos, que tenía... Pues el tiempo pasa, ¿no? Y al final nos encontramos... Bueno, tenemos una diatriba. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con esto? ¿No seguimos con esto? ¿Qué hacemos? Pero fue imposible seguir porque las cuentas no salían, no. Entonces de ahí, ¿qué hicimos? Pues mi hermano se fue de patrono a la fundación con Guillermo Gortaza, la Fundación Hispano-Cubana, con Raúl Rivero y tal, y yo creé, porque había muchos cubanos por aquí que estaban como la Federación Española de Asociaciones Cubanas, que fue un poco juntar a toda aquella gente. Eso funcionó durante unos años muy, muy bien. Luego llegaron los presos cubanos y entonces a partir de ahí... De la Primavera Negra. De la Primavera Negra, que también los atentimos, que fueron como 700 y pico personas, que aquello fue también un dolor, una experiencia dificilísima.
Me acuerdo que tuve el cardenal en casa para que hablara con ellos. Fue una época complicada también, ¿sabes? Porque ahí sí que había un dolor y un sufrimiento, pero por otra parte también para nosotros fue muy emocionante, porque nosotros llevábamos trabajando mucho tiempo defendiendo a estas personas en el Parlamento, en las instituciones, sin saber cómo eran, ni quiénes eran, ni nunca los habíamos visto. Y encontrarnos fue como... Bueno, sí, ¿sabes lo que te quiero decir? No estar durante años hablando de gente que tú nunca conocías. Me pasó con el Coco Fariñas. Mira, con el Coco Fariñas fuimos a Bruselas bueno, y allí surgió, fuimos con los presos cuando vinieron, esas cosas que surgen, ¿no? Surgió, estábamos sentados en una mesa así, 7 personas. Eso fue antes que lo visitaras en Cuba. Sí, no, aquí surgió así, y en una mesa y dijimos, había un presidente polaco que se llamaba Jerzy Buzek, que había sido preso político. Y dijimos, a lo mejor es el momento de... Le dijimos al presidente, ay, señor presidente, yo creo que ya Cuba tiene 2 premios Sájarov, porque teníamos a Osvaldo, teníamos Dama de Blanco, pero yo creo que en este momento era justo cuando la huelga de... Y sería buenísimo, por ejemplo, Coco Fariñas, que están los... Bueno, total que tú sabes que para los premios hay que contabilizar siempre quién te va a votar, quién no te va a votar, quién te va a apoyar, quién no te va a apoyar. Y me dijo, bueno, ya sabes que los liberales nunca quieren apoyar a nuestros candidatos, porque ellos tienen los suyos, a no ser que nosotros encontremos un candidato liberal que ellos no puedan decir que no. Pues llamé a La Habana y me acuerdo que dije, por favor, que alguien me conteste, y me contestó Héctor Palacios. Pero fue una conversación así de 3 minutos, esas cosas que pasan en la vida que dices, bueno, porque está de Dios, ¿no? Y le dije, Héctor, nada más que para preguntarte una cosa, que Fariñas pertenece al Partido Liberal. Me dijo, sí, le dije adiós y colgué. Y le dije a Buzek, sí. Me dijo, bueno, pues para adelante. Por supuesto que Coco había hecho una cosa extraordinaria, ¿no? Te quiero decir, extraordinaria, pero claro, en la vida hay gente que hay mucha gente que le pasan cosas extraordinarias, y así. Y Coco siempre me dice, Elena, el día que yo llegué a Madrid, nos sentamos a comer y tú te tomaste 20 Coca-Cola, me dice Coco, ¿eh? Y digo, ¿quieres que te diga por qué, la verdad? Digo, Coco, porque yo estaba aterrorizada, porque pensé, ahora tenemos que llevar a este tipo a Bruselas. ¿Y cómo será este hombre? Claro, porque a lo mejor... Y Coco es una persona encantadora, educadísima, pero nunca sabes, dice, este hombre, no sé, ¿cómo será? Y dice, te tomaste 20 Coca-Colas. Digo, bueno, aparte por la tensión baja, por el nerviosismo que tenía de ver cómo eras. Te quiero decir que son cosas, por ejemplo, a Laura Pollán le mandamos un teléfono, fíjate, cuando empezaron a salir los teléfonos. Le dijimos, Laura, métete el teléfono. Blanquita Reyes le decía, Laura, métete el teléfono en el bolsillo. Estamos en casa de Raúl Rivero, aquí en Madrid. Tú te metes el teléfono en el bolsillo, le das a este botón y marcas el número para que esté abierto, para que nosotros podamos oír. Oye, fue una cosa también, ella se puso el bolsillo en el teléfono, marcó el número y lo dejó ahí. Y nosotros por primera vez pudimos escuchar ahí de verdad lo que estaba pasando, ¿no? Por eso yo digo que la revolución tecnológica, desde mi punto de vista, que he vivido todo de Cuba desde fuera, ha sido una cosa... Sí, ha cambiado por completo. Espectacular. El otro día, no sé con quién estaba hablando, que me decía, con la gente del Club de Madrid, que me decía, no, claro, pero hay muchos cubanos que se han radicalizado mucho. Digo, mire, yo no soy una persona radical, no creo en eso, yo no me he educado en eso en mi casa, o sea, nunca. Yo siempre digo que la familia es como un país, ¿no? Nosotros somos 7 hermanos y yo soy la de en medio. Y en mi casa, todo siempre, si queríamos jugar al parchís, tenía que ser la mayoría que quería jugar al parchís. Si no, te fastidiaba si no jugabas al parchís. A mí me gustaba jugar al ajedrez, nadie quería jugar al ajedrez, pues yo me fastidiaba. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo me he educado en eso, ¿no? Y yo creo que esa es la única manera de sacar adelante las cosas, porque si no, si uno se pone por arriba del otro, al final es el desastre, porque el que pierde se recrudece y se amarga y al final eso sale, ¿no? O sea, yo creo que un país es lo mismo. Y el otro día me decían, me dice, no, claro, pero es que hay muchos cubanos que son radicales. Digo, no, mire, yo en mi familia he tenido gente radical de palabra, no de obra, pero de palabra sí. Y le voy a decir por qué. Porque mire, es muy complicado cuando tú sales de un país, cuando estás viendo una injusticia, cuando estás viendo lo que pasa. Es muy, muy difícil aguantar que prácticamente cuando tú estás hablando de eso te digan que estás mintiendo. Te estén diciendo que es que tú eres un capitalista de mierda y que en el fondo lo que pasa es que tú... Porque nadie estaba hablando de eso, te quiero decir. Sí. Y todo el mundo que apoyó la revolución entendió que Cuba, como en todos los países en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una época fatal, todos los países necesitaban una renovación, todos los países necesitaban un nuevo arreglo, porque ya el viejo orden había terminado. Te quiero decir, había falta un nuevo orden, pero un nuevo orden como que se instaló en muchos sitios, no a nosotros, que nos tocó la China, la verdad, porque podríamos haber tenido
cualquier cosa, no que nos tocó la China, y entonces que nos tocó la China, pero es que yo por eso le digo a mucha gente, digo, tú no te sientas mal de darte la vuelta a la revolución, incluso gente mayor que ha venido Carlos Frank, y mucha gente que ha venido a mi casa, yo hablo mucho con Uber Mato, mucha gente, digo, porque fue la revolución la que nos traicionó a todos, o sea que si Fidel hubiera llegado y sus muchachos hubieran llegado diciendo lo que iban a hacer, nadie los hubiera apoyado, todo el mundo hubiéramos dicho que no, lo que pasa es que llegó diciendo lo que queríamos, elecciones libres, igualdad de derechos, en fin, todo lo que tienen los países desarrollados de ahora, pues nos parecía que era un precursor, qué maravilla. ¿Conociste Uber Mato entonces? Sí. Yo leía de Cómo llegó la noche y me parece el libro más importante para comprender así eso mismo, ¿no? Lo que era la revolución en sus inicios y lo que se convirtió después del... Pero yo no he visto una persona más buena que Uber Matos. Sí. Yo hay dos personas de las que he conocido mucha gente, pero hay dos personas que a mí me han impresionado, cada una en su estilo. Una es Uber Matos y otra es Ángel de Fana. Porque yo siempre digo, cuando la gente se radicaliza en su posición y yo no estoy dispuesto a, ¿sabes? Yo pensaba, vamos a ver, un señor como Uber Matos, que estuvo al lado de Fidel, que se pasó 20 años en la cárcel y que te está diciendo, este es el camino, ¿no? Usted... ¿Cómo se va a poner por arriba de un señor que ha pasado por todo esto? Que usted habrá pasado fatal. Y yo, y mi papá, y mi mamá, y mi tía, y mi prima, y mi amiga, y todo el país. Pero yo no he estado 20 años en la cárcel. Yo no puse mi vida al servicio de esto. Y luego tuve que tener el valor de decir que no y enfrentarme a una cosa tan difícil. Yo no he estado como Ángel de Fana, no sé cuántos años plantado, y que llamó por teléfono para decirme a mí, por favor, que a mí no fue una llamada también que me quedó un poco así, me dijo, por favor, me llamó otra vez una tercera persona, por favor, apúntenos a la amnistía, a los plantados. No la pongan nada más que específicamente para unos años, sino pongan desde el principio. Nosotros también queremos ser amnistiados, queremos morir sin delito. No. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que entonces, ¿de qué vamos a...? Pues, en definitiva, yo pienso también con las barbaridades que están pasando, con las cosas que están pasando en Cuba que no tienen nombre, te quiero decir, no, porque no tienen nombre, ¿no? Pero nuestro objetivo, ¿cuál es? Nuestro objetivo es resolver el problema, ¿no? Y yo creo que para resolver los problemas en la vida hay que analizarlos con mucha objetividad, ¿no? Hay que ser muy analítico y muy objetivo y dejar, digamos, el sentimiento... La política no se puede hacer con sentimientos personales porque si no te equivocas, ¿no? Yo pienso, vamos a ver, toda esta gente que está en el gobierno ahora, esta gente que forma parte de la asamblea y la mayoría, sí, son unos tipos que se han criado en lo que se han criado, ¿no? En su momento escogieron un camino que es este. Entonces, ahora, ¿qué vamos a pedirles? Personas que, te quiero decir, ellos no tuvieron responsabilidad directa sobre el camino que tomó la revolución. Ellos heredaron una cuestión, creyeron en ello, o los papás los educaron en eso, no les dieron opción de pensar en otras cosas y están metidos ahí, ¿no? De acuerdo que los que dan las órdenes podrían ser un poquito más valientes y decir, yo no lo doy, pero como yo viví aquí el final del franquismo, donde nadie se atrevía a moverse y la mayoría de la gente estaba en contra de esto, ¿no? Entendiendo que eso es lo que está pasando allí, yo creo que hay que mandar un mensaje de decir, vamos a ver, vamos a arreglar esto entre todos, vamos a olvidarnos de esta generación tan mayor, ¿no? Y vamos a intentar los delitos que se haya podido cometer, los de menor cuantía, vamos a meterlos dentro de la amnistía y luego los grandes que haya habido, pues tampoco en Cuba ha habido lo que vamos a decir ni genocidio ni lesa humanidad, aunque si seguimos por el camino que vamos ahora sí lo habrá, porque ahora sí que se está cometiendo, ahora sí que se está empezando a por inacción sí se está empezando a eso. Me preocupa en ese sentido la declaración de las Naciones Unidas, que no sé si la leyeron, que dijeron que Cuba era responsable de los delitos de lesa humanidad y de torturas en Venezuela. ¿Salió cuándo? Salió ayer. ¿Ah, sí? Sí. Salió ayer, te quiero decir. O sea, están saliendo con muchas cosas para arriba, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso se refiere, digamos, a los militares. Yo creo que eso es de como cuando empezó el chavismo, ¿no? Espérate que te lo busco, mira. Ya, bueno. No creo que ahora ya estén en esa... Sí. Pero bueno, es una declaración interesante de Naciones Unidas que nunca tampoco se ha querido pronunciar. ¿Y salió ayer? Salió ayer, mira.
te la voy a enseñar. Bueno, está bien que haya salido en medio de este clima de, claro. de represión que hay tan horrible que hay en Cuba, horrible, es que es horrible. Te quiero decir que es una cosa que no tiene ningún sentido ya, porque no tiene ninguna salida, es que no tiene ninguna salida. Están pidiendo una ayuda por la mañana a los Estados Unidos y por la noche están dando palos en plena oscuridad, en pleno corte. Esto es, mira, yo me acuerdo, la Les Valesa, que estuvo aquí en Madrid, es una visita, nosotros lo invitamos, cuando vino aquí Uber y eso, lo invitamos. Y yo me acuerdo que hicimos una entrevista, justo estaba empezando Diario de Cuba, y subimos Pablo y yo a hacer una entrevista a su cuarto arriba, porque él estaba muy cansado, al día siguiente tenía que dar una charla, llegó por la noche y no quería bajar, estaba cansado. Me pareció un tipo, me decía, yo soy un sindicalista, hablaba así un poco, ¿no? Una voz un poco así. Y me dijo, miren, cuando ustedes vean que el gobierno, las autoridades, como decía él, empiecen a dar palos así a todos lados, pandazos a todos lados desesperadamente, eso es el final. Digo, pero el final, él dijo la palabra, el dragón hará mucho daño, porque morirá matando. Y yo me acuerdo mucho de él, digo, esto es lo que está pasando, ¿no? Eleni, recuerda cuando te comenté lo de la idea esta de la memoria familiar, que me dijiste que tu familia había salido de Cuba con la de Julio Lobo. Sí, Julio Lobo fue uno de los fundadores del Centro Cubano. Del Centro Cubano. El Centro Cubano, sí. Fue uno de los grandes impulsores. Él vino aquí a España. Él estuvo aquí en España, todavía tiene un sobrino, se murió hace poco, que se llamaba Berti Lobo, que nosotros tratamos mucho, se murió hace poco, y él vino para acá, y él, Pap y otros señores, todos, no sé, otros señores que había por aquí, fueron los que dijeron, vamos a hacer algo, porque tenemos que hacer algo, porque esto tiene una pinta malísima, y hay que ayudar a la gente que venga, y lo crearon. Y la verdad es que el Centro Cubano tuvo bueno, por aquí pasaron todos, Armando Valladares, Cabrera Infante, todo el mundo que llegaba a Europa pasaba por aquí, por el Centro Cubano, y luego ya desde aquí como que se les ubicaba. Se hicieron papeles para muchísima gente, para que pudieran irse a Estados Unidos, y un poco cuando llegó la Primavera Negra, cuando llegaron toda esta gente de la Primavera Negra, los mayores decían, nos acordamos de aquello, porque fue lo mismo, fueron 800 personas que hubo que ubicar, que hubo que, yo me acuerdo, la Embajada Americana se portó muy bien, porque facilitó mucho, yo iba todos los días allí con la lista, tardó todo un tiempo, porque era mucha gente, ¿no? Y había mucha gente que no tenía tampoco allí que los acogiera, que los pudiera mantener, entonces se buscaron organizaciones religiosas y ONGs que nos pudieran sustentar, lo pudieran avalar, que ellos se ocupaban de ello. No fue una cosa muy complicada también, pero... Es que fueron 700 personas. Llegaron 785 personas, o sea, presos familiares. 2007, yo creo que fue 2008, por ahí. Además, empezando la crisis, ¿no? Sí. Llegaron primero Alejandro y 3 más, que fueron... Ay, fíjate, ahora mismo no me acuerdo quiénes eran. Alejandro González Raga, flaco, y los otros 3, ¿quién eran? ¿Por qué eran tantas personas? Porque eran los presos porque eran los presos y sus familiares, pero prometieron... Ya, o sea... El gobierno metió lo que quiso ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que quiso ahí. Y fue complicadísimo, ¿eh? Porque empezaba la crisis, pero bueno, mira, al final yo había veces que me acostaba y decía, Dios mío, ¿y mañana qué vamos a hacer? Y pasado, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, las cosas en la vida... Si te pones a ello, al final salen. Había de todo, el 90% de la gente era buenísima. También el gobierno cubano metió, como dicen aquí los españoles, morcilla también, ¿eh? Sí. Metió morcilla. Siempre mete morcilla para, ¿sabes? Para desprestigiar a los otros, ¿no? Ese era el objetivo. En Mariel lo que hicieron fue... Claro. Y aquí metieron morcilla para que ese grupo desprestigiara a los presos de verdad. Claro. Elena, lo último que te quería preguntar con respecto a esto de la cuestión familiar y afectiva es tu amistad con el hijo de Batista. Claro, nosotros, fíjate. Porque leí que se habían conocido en Suiza. Sí, papi no era batistiano. Y de hecho tú, por ejemplo, miras las fotos, por ejemplo, de cuando se hace la ampliación de la Antillana, no sé cuánto y tal. Y yo cuando se murió Roberto le decía a mis hermanos, vamos a ver un poco esto. Nosotros queríamos muchísimo a los hijos de Batista, ¿eh? Y los queremos mucho, y todavía con la hija de Roberto el otro día la llamé, que era su santo y su cumpleaños, y los queremos mucho. Porque la verdad es que ellos, los muchachos, eran encantadores, la verdad. Y nosotros fuimos, pero papi no era batista, o sea, papi no apoyaba aquello, no le gustaba, ¿no? Y entonces nos mandan a uno de los colegios que nos mandaron. Nosotros hablábamos cada X meses, porque era muy difícil hablar por teléfono en aquella época, no se podía, escribíamos cartas interminables, pero lo que era hablar no. Y una vez papi nos llama por teléfono y nos dice, ay, niñas, ¿qué tal? Que tienen ustedes la voz como muy bien. Y digo, ay, papi, nos hemos encontrado con los niños cubanos, estamos contentísimas. Ay, qué bueno. Ay, ¿cómo se llama?
¿Y cómo se llaman? Y dice mi hermana Maribel, que se murió. Mira, papi, se llaman, digo, bueno, que te diga Maribel. Se llaman Jorge, Roberto, Carlos y Fulgencio Batista. Y papi solo contestó, alabao. Fue la única respuesta. Bueno, pasó un águila por el mar, nosotros venimos para Madrid, los Batistas viven para Madrid, y este aquí, que nos volvemos a encontrar todos. Mi hermana Maribel se hace íntima amiga de Carlos, nosotros nos hacemos amigas de Fulgencio, porque tenían nuestra misma edad, así que era nuestra misma edad, ¿no? Y yo le decía a mis hermanas con el tiempo, digo, ¿tú de papi? ¿No? ¿Qué ejemplo, ¿no? Porque podía decir, oye, yo con esta gente no quiero... ¿Sabes lo que te decís? No quiero... Sí, las dejó usted... Sí, que nada, éramos amiguísimos. Oye, Roberto, que se ha muerto hace poquísimo tiempo, sí. Nosotros todas las noches cogíamos un teléfono y rezábamos, mis hermanas, mis primas, ¿no? El rosario con Roberto y con su hija todas las noches hasta que se murió. Te quiero decir, este tipo de amistad, hasta que se murió. Hasta que se murió. Y lo quisimos muchísimo y ellos lo pasaron muy mal también, porque lo pasaron mal. Hombre, tenían mucho dinero y mucho bienestar económico, eso es indudable. Pero ellos no lo pasaron, también fue difícil la vida de ellos, ¿eh? También fue difícil. Imagino porque cargar con eso también, con esa... Cargar con ese lastre. Ellos te cuentan que ellos cuando salieron de Cuba, que llegaron a Nueva York, al aeropuerto, dice Roberto, yo tenía 12 años, Elena, ¿eh? Digo, no, sí, claro, yo tenía 12 años. Y cuando abría aquella puerta, había un montón de gente gritando, asesino, una cosa horrible. En Nueva York. En Nueva York, en el aeropuerto. Dice, yo miré a papi y le dije, papi, ¿pero tú qué has hecho? Te echaste en prisión para un hijo, ¿eh? Y luego Fulgencio, verdad que fue muy buen padre. Y el otro día me contaron una cosa muy interesante. ¿Él murió aquí Murió en España, le dio un infarto en Marbella. Pero te voy a contar una cosa que me contaron a mí el otro día que yo nunca la había sabido. Según parece, en esa época, fue en el 70 y pico, yo cuando se murió Batista, hace muchos años, porque Marta vivió más tiempo, pero Batista fue como a finales de los 70, porque se murió Carlos, se les murió un hijo, Carlos, de leucemia, que era encantador, Carlos, que era muy amigo de Maribel, que era de la edad de Maribel. Debía tener Carlos 17 años cuando se murió. Y estos se quedaron sin padre, pues debía ser los años 70 y pico, final 75, 76, por ahí, no me acuerdo muy bien la fecha. Y el otro día me cuenta un señor que vino por aquí, que había sido un alto cargo del gobierno cubano, bueno, en fin, y me dice, ¿tú no sabes que a finales de los 70 Fidel empezó como a decaer un poco, la imagen de Fidel empezó a decaer un poco, y entonces él decidió que había que coger a Batista y llevárselo a Cuba y hacerle un juicio sumario? Digo, ¿cómo le pega a Fidel hacer un show grande para... Fíjate lo que son las cosas. ¿Una idea de Fidel? Fue una idea de Fidel, o sea, secuestrar a Batista, llevártelo para Cuba, hacerle un juicio sumarísimo por los crímenes y por todo aquello, y su idea era un poco como que la gente reivindicar su figura, reivindicar su figura y que la gente se... En fin, bueno, no, está bien pensado, muy una puesta en escena muy buena. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Me dice este señor, te lo digo porque yo estaba allí, participé de aquello. Y digo, vaya hombre, un tipo que es muy amigo mío además. Y fue un tipo muy su madre fue una de las fundadoras del Partido Comunista, él fue un mediador, Cuba lo usó, o sea, él trabajaba como mediador en conflictos internacionales, un tío muy válido, que vivieron en Estados Unidos. Bueno, total, que me dice, yo estaba metida en esa organización, estaba el comando en Argelia, para cruzar a Marbella y cogerlo. Y se murió de un infarto la noche antes. Digo, no, si yo me acuerdo perfectamente de cuando se murió Batista. Me dice, pues al día siguiente ya tenían al equipo en Málaga, tenían el grupo en Málaga y tenían el barco saliendo de Argelia para raptarlo, cogerlo y llevarlo. Digo, fíjate tú lo que son las cosas. Se cayó así fundido, te quiero decir, porque... Pero bueno, él tuvo en España una vida tranquila. Ellos estuvieron mucho tiempo. Primero fueron a Estados Unidos, de ahí... ¿En Dominicana estuvieron? ¿No? Estuvieron la primera salida fue Dominicana. Trujillo les pedía no sé qué barbaridad de dinero por cada día que estaban ahí, no sé si era como $1 millón, una locura, entonces fueron a Estados Unidos. De Estados Unidos se fueron a Funchal, Portugal, a las islas Funchal, a Madeira. Estuvieron viendo mucho Madeira. Luego se fueron a Inglaterra, a Londres, que era cuando decía Roberto, ustedes no se acuerdan, ustedes eran muy jóvenes cuando Lady Di tuvo aquel novio que se llamaba Dodi Al-Fayed, que decían que era, ¿te acuerdas? Sí. Me dicen, pues los Al-Fayed eran muy amigos nuestros. Digo, oye, ustedes se trataban con lo mejor, ¿eh? Ustedes se trataban con lo mejor. Y no, pero Dodi era simpaticísimo. Digo, no, claro, si Dodi también, yo qué sé, ¿me entiendes?
y luego de ahí los metieron internos en Suiza, que fue cuando los conocimos nosotros directamente, y luego ya vinieron para España. Porque Franco dejó, por ejemplo, a Trujillo, a Perón, a Batista, o sea, a todos los dictadores, digamos, que venían para España, los dejaba estar aquí si no se metían en política. O sea, él no les permitía ni una declaración política, ni una... Decían, ustedes si vienen aquí como simples civiles y no dicen nada, perfecto, ahora no quiero ni opinión sobre la política española, ni opinión sobre la política de sus países, ninguna declaración sobre política internacional, no, mientras ellos cumplieron, se quedaron aquí, no tuvieron ningún problema, la verdad. Sí. Vivieron muy bien, porque los hijos de Trujillo andaban por ahí también pasándoselo bomba y... Sí. Porque eso pasaban bomba, ¿eh? Sí, sí, y además, a la gente aquí les daba igual, porque tiene muchísimo dinero, ¿eh? Vamos con los Trujillo, no sé dónde, vamos con los Trujillo. Pues, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no, y es verdad que el dinero... ¿Conociste a los hijos de Trujillo? Sí, y es verdad que el dinero... Uno de ellos raptó a uno de ellos, Lita, el Trujillo, no me acuerdo si fue Lita o el hermano de Lita, y simularon un secuestro para que el padre soltara dinero. Bueno, esas cosas, todo, ¿sabes? Todo así como... En fin, y luego había muchos cubanos, los Castillo, los Vega Perici, había muchos cubanos buenísimos que éramos gente normal, te quiero decir, que no estábamos en esa... Pasa que es verdad que todos nos conocíamos porque, bueno, en la cantera es un poco lo que pasa ahora con los venezolanos, porque todo el mundo se conoce, ¿no? Otra cosa es que traten más a unos que a otros, pero todos nos conocíamos. Y dentro de los cubanos pues también había su morcilla también, claro. Sí. Siempre hay, ¿no? Siempre hay, ¿no? Sí. Pero ya sabes que la gente que se comporta de una manera como irregular siempre hace más ruido que la gente... Bueno, estas son cosas antiguas. Esta es mi tía, esto es mi tío Luis, esta es mi abuela que se murió muy joven a prueba de un cáncer, mi abuela Isabel. Esta es mi madre, el día que hizo la primera comunión. Anda, qué monada. Qué monada. Qué monada. Esto es cuando venían de viaje. Esta es mami, papi, mi tía y su hermano. Fíjate, esta es mi tía, la que te decía yo que se quedó y que luego los hijos no, tía Mercedes, que era un encanto de mujer. Esto no sigue eso, era mi abuelo Teófilo, esto es la fábrica de tabaco, este es mi abuelo Teófilo, el padre de mi madre, esta era mi madre y mi tía. Qué bonitas. Que eran ideales. Esto es cuando se casó alguien, sería mi padre cuando se casó, me imagino, ¿no? Sí, con mis abuelos. Este es mi padre en el colegio de La Salle. Increíble ese colegio. Yo vi el anuario, creo que del año 53, y tenían, no sé, en deporte tenían velas, equipos de velas, de todo. Es una pena porque era un país muy moderno para su época, sí, que necesitaba, increíble. Por supuesto, una ¿sabes lo que te refiero? O sea, un segundo camino, pero fue una pena. Y yo siempre pienso que Cuba, por su situación geográfica, por el carácter de los cubanos, independientemente de que de gran parte del pueblo cubano ha estado dormido y todo, pero Cuba es un país que tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Demasiado, por eso es que... Muchísimo. Mira, este es papi. Y vi que tenía apellido Aguirre, tu familia. Sí, mi familia, porque mi tío Camilo, que es este es mi tío Camilo, y este era el señor que llamó a mi padre, que era este fue el señor que en el siglo XIX hizo una fortuna en Cuba y no tenía hijos. Y entonces llamó a su hermana, que era esta mujer. ¿Cubano? No, era español. Español. Él era español de nacimiento, entonces llamó a su hermana, que era esta, y le dijo, mándame a Sebe, que era su hijo mayor. Y entonces papi fue para allá, y entonces la madre de mi padre, que tenía a su madre viva, esperó a que su madre se muriera y vino con su hijo chiquito. Y entonces papi se crió con ese señor hasta que vino su madre y su... ¿Y el apellido Aguirre? Porque él se llamaba Camilo Aguirre. Camilo Aguirre. Claro, mi padre se llamaba Larrinaga y su madre se llamaba Aguirre. Porque esta señora era la única hermana que tenía este señor. Estos mis padres el día que se casaron. Esta mi madre. ¿Tu padre era español? Mi padre era español. ¿Y tu mamá? Pero sí, mi madre nació en Cienfuegos. En Cienfuegos. Él luego se nacionalizó cubano, ¿no? Porque estuvo tanto tiempo en Cuba que no... Qué bonito el vestido. Era mi madre una mujer ideal. Era ideal. Era como una actriz. ¿Sí? Sí. Y papi siempre decía, qué pena, ninguna de sus hijas se parece a ella. Decía, ninguna... Y decíamos, ¿qué quieres, papi? Nos parecemos a ti, ¿qué vamos a hacer? Esta es mi abuela y no sé qué, yo qué sé esto dónde fue. No sé, esto no sé dónde fue. Sería una cosa, un funeral, parece. Todo el mundo vestido de negro, ¿no? Todo el mundo como muy serio, ¿no? Sí. Parece como un funeral esto, no sé. Diario de la Marina, dice. Sí, aquí dice, ¿no? Diario de la Marina. 11, no. ¿Qué pone aquí? ¿Verdad? Lo que pone aquí, Diario de la Marina, no sé qué hay por ahí, no sé qué. Reporte gráfico social del Diario de la Marina. Pues esto que sería, no, esta se está riendo también, esta un poco, no sé. Esta está muy triste aquí, pero no sé qué les pasa. No sé qué les pasa, a esta mujer no sé qué les pasa.
Este es el tío Camilo, esto debe ser como Cabilla, esto debe ser como, no cosas como, no sé, papi, no sé qué. Fotos que pone aquí. Fotos negocios. Ah, bueno, sí, me imagino de Fotos todo. de negocio. Sí, de todas esas cosas de gente que recibiría y que no recibirían. Este con el sombrero, no sé, tiene una pinta de, no sé, rarísima. Este es rarísima. Ah, mira, esto es interesante. Este es de horticos, ¿no? Sí. Este es papi con dorticos. Esto es interesante. Visita la primera fundación de acero de la Operación Amistad. Esto no sé lo que sería. Representante empezó a visitar la compañía antillana de acero. Con el tío abuelo Camilo y con tío Alejandro, el hermano de mi padre. Este no sé quién es. Este señor no sé quién es, debe ser algún prócer. Visita la primera fundación de acero de la Operación Amistad. Ah, sería algo que tendrían alguna cosa con algún país vecino o algo, ¿no? No sé lo que le va a Operación Amistad, seguramente, ¿no? ¿Y de qué año es la fundación de Antillana? Bueno, la Antillana se fundó en el 55, yo creo. Porque antes era que había cubanas y no sé cuánto y tal, y luego se reunieron todos, papi organizó una especie como de coalición ahí, sí. Y se reunieron todos allí. Ya te digo quiénes son, porque yo que tengo un papel ahí, quiénes fueron los accionistas. Esto debe ser un viaje de esos que hacían de negocios, imagino, ¿no? Digo yo. Porque todo era... la vida era todo una mezcla de unas cosas y las otras, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí. Sí. Vida social, vida negocio, social, económica, familia. todo junto, ¿sabes? Aquí está papi, jovencito, aquí también él. Papi trabajaba muchísimo. Mira, todo aquí está, mira, mira, primera piedra de Antillana. Sí, aquí está papi, aquí está Fulgencio. Papi con una cara de tranca horrible, aquí está Fulgencio. Y Fulgencio encantado, ¿sabes? Apuntándose el tanto él. Claro. Y apuntándose el tanto de que bien va el país, que, ¿sabes? Papi histérico. Papi de mala leche, como dicen aquí. Papi de mala leche. Esta era un poco mayor, este creo que fue foto antes de salirse de Cuba. Esto era Cabillas cubanas, que fueron que luego se convirtió en Antillana. Esta es la casa del Vedado donde vivían mis abuelos. Aquí. Porque nosotros vivimos, esto me parece que es I esquina 15, me parece. I esquina 15. Esta es la casa de mis abuelos, nosotros vivíamos en Coli, muy pegaditos, detrás. Pero esto no es, se parece como no es la casa, el ICAP o algo así. No sé ahora qué será. I 15. I esquina 15, en el Vedado. Aquí estamos nosotros por aquí corriendo, debe ser una fiesta de cumpleaños o algo, me imagino, ¿no? Porque estamos ahí nosotros como corriendo por ahí. Sí. Estas somos, fíjate. Yo creo que yo soy esta cuando nací. Yo soy esta. Esta es Ana, mi prima. Este es un primo mío que se murió. Estos son los dos que te digo yo que salieron, eran más mayores cuando salieron, ¿no? Esta es mi prima. Esta es mi prima Cristina, que se murió también de un cáncer, porque mi familia vivió mucho cáncer de pecho. Fíjate, ¿eh? Mi hermana se murió, cáncer de pecho. Mi prima Cristina se murió, cáncer de pecho. Ella ha tenido cáncer de pecho. Ella ha tenido cáncer de pecho y yo he tenido cáncer de pecho. La única que no ha tenido ha sido esta. Y se ha librado. Pero las únicas que se murieron fueron estas dos. Esta es mami, papi, no sé con quién. Mami, de esto no lo digo. En Tropicana. Sí, esa es la foto famosa. Mis padres tienen una foto también, muy similar. No, sí, mi tía Alejandra, no sé qué. Mami con una cara, mami odiaba. Mami era muy poco sociable. Odiaba todo eso. Decía, lo único que estaba en claro es que no tengo que ir con nadie en ningún lado. Decía, esto se enterará. Esta foto se enterará también. Tarará, que es una ruina un desastre, creo, no sé. Pobre. Tenían una casa allí, ¿no? Sí, ahí, ¿sabes? Estaba como al mar y ahí veraneamos con mis primas. Que todas son casas hermosas, de diseño. Sí, era como bonito todo. Estas son mis dos hermanas mayores y mis dos primas mayores. Estas somos nosotras. Ay, qué cómico esto que dice. Cristina, no te presto mis simaguas. Parte de Teresa. Mi hermana Teresa, que esta es un personaje. Teresa trabajó mucho tiempo en el Parlamento Europeo y nos abrió muchas puertas. Y era muy metida para adentro, muy reconcentrada. Y cuando se enfadaba con Cristina decía, esta es nuestra casita de muñecas que nos hicieron un día cuando en Navidad, cuando llegaron los Reyes Magos y eso, nos levantamos por la mañana y nos encontramos con esto. Esto era Rubí, que era encantadora, que nos cuidaba, que era encantadora. Una familia feliz. Bueno, esto cambió del colegio, esto es la típica fiesta, yo que sé, estás cantando en monaguillos en misa. Estas mami y Maribel y Teresa, las mayores, que no sé por qué la sacaron aquí en Diario de la Marina, bueno, no sé, pues serían famosos, yo qué sé. Esto es cuando nació mi hermano Javier. Porque mi familia... Con la casa de muñeca detrás, ¿no? Sí, mi familia, que es una familia machista, yo siempre lo digo, de la época, ¿no? Y mi padre tenía 3 hijas. Cuando yo nací pensaba que iba a ser varón porque parecía que iban a nacer el día 3 de diciembre. Mi familia era muy católica, es muy católica. Y parecía que iban a nacer el día 13 de diciembre, que es el día de San Francisco Javier. Y papi estaba contentísimo. Se va a llamar Javier y va a ser sacerdote y se va a ir a las misiones. Ella ya... No, naciste el día de Santa Bárbara, ¿no? Que entonces nací como a las 3 de la mañana. Y entonces dice que cuando ya pasó la dice, ay,
no va a pasar. Y dice que Olivier, el médico, le insultó, le dijo, mira, es una niña, va a nacer sana, o sea que... Y luego a mi padre se le caía lavaba conmigo, porque dice que me parecía a su padre, a su abuelo, ¿no? Que le traía mucha alegría y eso. Y nací el día de Santa Bárbara. El día de Santa Bárbara, cuando yo era niña, como yo era muy rubia, Rubí y estas mujeres me escondían. Me decían, van a venir esos negros, que es el día de Santa Bárbara, que vienen a arrastrar a la rubia. Y decía, pero Rubí... Me escondían y simpaticísimas. ¿Qué día de San 3? El día 4 de diciembre. Yo el 4. 6. Tú el 6, ¿no? O sea, que eres como yo, eres como Sagitario. Yo nací, tú fíjate que yo a mi esposo Iván le digo, ten mucho cuidado con lo que tienes en esta casa, ¿eh? Digo, porque yo nací el 4 de diciembre, que es el mismo día que nació Franco, y nuestro único hijo... ¿Verdad que lo habíamos visto? Nuestro único hijo nació el 20 de abril, que es el día que nació Hitler. Digo, o sea, que ten mucho cuidado, porque aquí tienes una pareja... Y el que es un mandado es él, el que manda es él, el que ha hecho un mandón es él. Esto fue cuando nació mi hermano Javier. Que papi se volvió porque les mandaron, ¿sabes? La gente que tiene muy esto. Tío Alejandro tenía tres niñas y papi tenía 3 niñas, todas mujeres. Y entonces un día les mandaron una cosa así, un montaje así en plan de risa a un amigo. Le digo, ustedes son como los chancleteros, que nada más que están rodeados de mujeres. Y yo me acuerdo que aquello, y cuando nació Javier, que Javier Mar, la verdad que es un encanto. Bueno, tiraron la casa por la ventana. Yo me acuerdo de este bautizo, fue una cosa como esas películas de, ¿sabes? Así. Sí. Una cosa ahí alucinante. Esta es la iglesia que te digo, y esta es Alicia Alonso, mírala. Ay, ¿verdad? Qué joven. Con Alicia Alonso en el estudio de ballet, jovencísima. ¿Tú estás aquí? Sí, estoy aquí. Soy una chiquitita, yo debo ser esta, más chiquitita. Mi hermana Maribel es esta, y mi hermana Teresa, ¿cuál será? Y mi prima Margarita está por aquí, no sé por qué no tengo los espejuelos, pero bueno. Ellas son como las mayores, Maribel y Teresa. Yo creo que esta es Maribel. Teresa me parece que era esta, que era como más gordita. Y Margarita no era como flaquita, yo creo que Margarita es esta. Porque antes del 59, Alicia lo que tenía era un estudio de ballet. Un estudio de ballet, que daba clases daba clases de ballet. Entonces, esta es la iglesia de los señores de Begoña, te digo yo que esta es mi hermana Maribel, porque se conoce que mi familia financiaría algo, me imagino, ¿no? ¿Dónde está esa iglesia? Está, yo me acuerdo que yo fui cuando estuve en Cuba, está como por La Habana Vieja, está como en una calle chiquitita. Es que no sé muy bien cómo decirte, porque me acuerdo que fuimos caminando por el malecón, nos metimos como a la derecha. Centro Habana, tipo. Centro Habana, por ahí, yo creo. Se busca en Google. Sí. ¿Sabes? Y la verdad es que se parecen, se parecen mucho. Sí. Se parecen mucho a ellas. Maribel y Margarita. Maribel y Margarita, se parecen mucho. Y Margarita ahora es la presidenta de la Chicofradía de la Virgen de la Caridad del Cobre. Porque se murió, antes era Ofelia Menocal, y cuando se murió Ofelia Menocal hubo como un periodo de transición y entonces faltaba con Marga y dije, Marga, tú que, ¿sabes? La verdad que lo está haciendo muy bien. Estos somos los 5 hermanos que nacimos en Cuba. Mi hermana mayor, Maribel, esta soy yo, Teresa, Betty, que le llamamos la hija de la Revolución, y este es mi hermano Javier. Sí, porque Betty nació cuando la Revolución. Y Betty, mi hermana, tiene mucho carácter, es muy así. Y le decimos, pero tú cómo vas a ser hija, si eres hija de la Revolución. Hija de la Revolución, me encanta. Aquí está la hija de la Revolución cuando nació. La hija de la Revolución la llamamos. Porque Pero todo el resto tiene se como... parecen a tu madre. Sí. Sí. Aquí dice últimas fotos familiares en Cuba. Sí. Sí. Ya estaba la cosa... ¿Eres esta? Yo soy esta. Qué bellas esas fotos. Ya empezaban las cosas un poco a complicarse. Y de hecho, mira las sonrisas como... Ya. Preocupación, la Como sombra. preocupación, la sombra, un poco la sombra, ¿no? De la preocupación de lo que iba a pasar. Claro, imagínate con todo esto. Yo pienso, este matrimonio que tendrían 40 años con todo esto. Con toda su vida ya Ponte, organizada. No, y ponte tú y dices, ¿qué hago yo contra esta gente? Claro. No, qué horror, ¿eh? Tantos hijos. Todos hijos chiquitos, dices, pero qué incertidumbre más grande, ¿no? Qué dolor, ¿no? Inmigrar con... Ahí esto, mira, cuando llegamos a Washington, qué risa. Aquí que pone. Porque nosotros fuimos primero, aquí nosotros llegamos a Washington y fuimos a una casa primero y luego fuimos a otra. Esta fue papi que vino a vernos un momento y luego se marchó. Puede Y entonces, que sea la dirección de la casa. sí, y entonces En mami... la foto esta página. Sí, y entonces mami se quedó embarazada. Papi se fue para Cuba. Entonces se pone de parto, nosotros vivíamos al lado de... como cerca como de Virginia. Bueno, ¿Y hasta qué año él estuvo en Cuba? Él estuvo hasta después de Bahía de Cochinos. Ya después se escapó, porque dijeron, vete porque... Y entonces mami estaba embarazada y entonces se pone de parto. Y nosotros vivíamos en Bethesda, que estaba como muy cerca de Washington, bueno, donde estaba el hospital militar ese, donde atendían a los presidentes y todo eso, ¿no? Ah, y leí que recibieron a muchas personas en la casa. Entonces, sí, mucha gente. Todo el rato pasaba gente por allí, ¿sabes? Gente que trabajó con nosotros en nuestras casas, salieron algunos, y luego parientes y todo, la gente pasaba y
pero gente que pasaba y luego se iba, ¿sabes? No, sí. Isolina, Mercedita, Fernando, Nicky, bueno, tú una cantidad de gente que dice, qué pena, ¿no? Que luego, porque la verdad que nosotros allí, con todo aquel trasiego, nosotros fuimos una familia que se nos quiso mucho, se nos sentimos muy queridos, no, decir, no sentimos falta de afecto en ningún momento, al contrario, es una familia muy unida que nos hemos querido mucho y como niños pues nos reíamos porque era muy divertido en ese sentido de que quitando la difícil adaptación de que tu padre no esté, de que tu madre le haya cambiado el carácter, de que tienes que estar en un país extraño, de que tu vida es incierta, pero hubo momentos muy divertidos, ¿no? Porque cuando llegaban todos esos primos nos tirábamos por las ventanas con la nieve, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, los niños te buscan como tu acotejo. Y mami se quedó embarazada, estaba embarazada y se puso de parto. Y entonces, ¿y a dónde va? Bueno, total, al hospital más cercano que había, que era el hospital militar, donde atendían a los presidentes y todo. Yo digo, estas cosas no más que pasan en Estados Unidos, solamente, Yo no conozco ningún país que pase esto. Y entonces, no, señora, ¿no tiene usted habitación? No, mire, yo no tengo habitación, yo... Sí, estoy aquí, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a hacer? Me dice, bueno, mire, no se preocupe, porque tenemos una habitación libre. Que estas cosas son de los americanos que tienen muchos defectos, pero tienen también su cosa, que es la habitación presidencial, porque acaba de nacer John Kennedy y la presidenta se ha ido, y es el único cuarto que tenemos libre, usted no se preocupe. Total, que nosotros allí como locos rompimos la cuna, que la cuna era automática, bueno, en fin, lo rompimos todo, pero yo empezando con los años pienso, digo, los americanos la verdad que son como una gente... Tú sabes lo que es coger una mujer exiliada, meterla en ese cuarto, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Donde nació el hijo de Kennedy. Donde nació el hijo de Kennedy. Y Patricia, mi hermana, cuando era más chiquita, entonces, luego nació mi hermano Luis, cuando se ponía así... Fue Patricia, ¿no? La que nació allí. Patricia nació allí. Cuando se ponía así como... así, de mantica, como era más chiquita, tenía un poco como que defenderse. Decía, no me hablen así, porque yo nací en la misma cuna que John Kennedy. Decía, cuando era chiquita, ¿sabes? Como no sabía cómo defenderse. Toda la vida. Cuando se murió John Kennedy... La llamé por teléfono y le dije, ¿has visto, no? ¿Has visto cómo acaba de poner John, no? Pues ten mucho cuidado, que tú naciste en la cuna de John, que diría, Elena, eres una estúpida. Digo, me Patricia, te lo digo en plan de risa. Digo, pero ya me saqué la espina, porque era, ay, mira, pequeña nací en la cuna. Digo, pues yo no sé en qué cuna nací, porque ya no sé, ni idea. Esta suma mi tía, no sé, me imagino que en todo este momento ya de la salida, de cómo íbamos y cómo no íbamos, porque a mí me mandaron con avión interna aquí a Europa y a mis hermanas mayores también. Y luego mami se quedó con los más chiquitos porque eran familias muy largas, ¿no? Con su hermana y con sus hijas. Y luego vinieron en un barco después y bueno, yo qué sé, toda una historia. Mira, está nosotros en Washington, cuando llegamos. Yo soy esta. Esta es mami, Patricia, la de John. Mira, aquí está la de John. Esta es la de John. Este es el Colegio Sagrado Corazón. Aquí estamos todas, el Colegio Sagrado Corazón. Con Gachi, mi prima. Fíjate. Gachi, mi prima, se mató. ¿Ustedes se acuerdan? Ella era intérprete en Naciones Unidas. Fue intérprete de Papa Francisco y todo. ¿Ustedes se acuerdan de aquel avión que salió de un país, no sé si de Etiopía o de un avión en Naciones Unidas hace como 2 o 3 años? Sí, hace como 3 años. Que salía de Etiopía y se cayó. Iba a una misión de Naciones Unidas. Y ella iba en el avión y se mató. Y nos enteramos porque llamó, estaba yo con mi hermana Teresa ahí con el nieto de mi hermana que se murió, que lo estábamos cuidando. Y llamó por teléfono un primo nuestro y dijo, oye, ¿le pasa algo a alguien? Digo, no, ¿por qué? Me dice, es que me acaba de llamar uno de estos chicos que te decía yo que era del Peter Pan, sí. Acabó siendo diputado aquí en el gobierno. Hizo muchísimo por el tema de Cuba. Y nos llamó por teléfono y dije, me acaba de llamar el embajador de México, de Chile o algo, que si le ha pasado algo a una de tus primas y porque se ha caído en el avión. Y era Gachi. Con Gachi, mira, Gachi era esta. Esto fue, esta foto así, fue el día de la toma de posesión de Kennedy. No. Esto es Halloween, claro. Claro. Y este es el hospital. El hospital donde nació. Claro, a veces este es el hospital donde nació Patricia, que había que ponerlo porque si no Patricia... Ya. Si no Patricia le da algo. Si no ponemos a Patricia aquí en este hospitalazo, el hospital militar ese que hay ahí al lado de Washington. Y esta es la casa donde vivíamos, en Córcega. Haz una foto esta después googlearlo. ¿Y esto es en Córcega? No, esta es en Corsica Drive, en Maryland, en Bethesda, donde vivíamos, en Washington. Me acuerdo que nevaba y nos tirábamos por aquí por la ventana, porque la nieve llegaba así como así. Wow. Nos tirábamos por aquí nos veíamos. Esto es papi ya cuando salió. Él cuando vino a bautizar a Patricia, hermana, y con Alejandro. Y luego ya
Entonces hay Washington, esto es de Washington, la foto esa, estos somos aquí no sé con quién, con José mi Primera primo. comunión de quién? Ana. De Ana. Primos con Alfredo Camacho. Con Alfredo, fíjate, Alfredo Camacho, Alfredo, Nick y Fernando, míralos aquí. Aquí están. Estos desaparecieron. Uno se hizo médico oncólogo en ¿dónde era? En Nueva York. Y Nicky y Alfredo, no sé. Y Fernando Camacho, esto es de Alex, que nació, mi primo Alex también nació allí. Nació allí, sí. Esta Teresa Maribel disfrazados de no sé qué, Javier, Betty y Elena. Disfrazadas de cubanas. Disfrazadas de cubanas, sí. Esto es Patricia y... Patricia y Luis. Patricia es la de John Kennedy. Y Luisito, que nació aquí. Esto es papi, y esto ya cuando se fueron, vinieron a Europa, que ahí me mandaron un avión interna y ya me metieron en el barco este y ya se acabó. Se acabó lo que se da.